días, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema del tratamiento y de la emisión de gases tóxicos para el humano en zonas tratadas por el ranking. Mi grupo está conformado por Carol Hurtado, Felipe Vanegas y Nicolás Adames. Para empezar nuestro tema vamos a tratar con el primero, el objetivo general. Nuestro objetivo general es identificar los sucesos ocurridos en la Cigana de Miramar a nivel químico en estos mismos que se presentan por el fracturamiento hidráulico. Esto mediante la aplicación de teoría química general. Esta discusión se imparte en la búsqueda de distintas alternativas a nivel teórico o práctico que permitan una progresión social con las energías renovables, diferentes a las energías fósiles, partiendo de esto mismo marcando nuevos sistemas frente al gasóleo convencional. Bueno, le vamos a hablar sobre el planteamiento del problema, en el cual primero se trata de la identificación. El proyecto se basa en el municipio de Barranca Bermeja, donde se encuentran fuentes de contaminación, ya sea por la minería, por la contaminación de la fractura hidráulica o por la contaminación de la humanidad. También está la contextualización del proyecto, en el cual el proyecto pretende utilizar 455 hectáreas y perforar 3.000 metros para así generar la fractura hidráulica. Ahora bien, la delimitación del problema, pues lo que pretende es que el fracking pues permite extraer el gas de esquisto, siendo un hidrocarburo no convencional en el cual se encuentra atrapado en las capas de rocas. También, pues después de esto, se perfora hasta alcanzar la roca y se inyectan altas presiones de contaminantes o de procesos químicos, lo cual va a ayudar a liberar el gas llamado el metano, y pues ahí pues, se genera lo que es la fractura hidráulica. También tenemos la justificación del proyecto, lo cual es importante abordar, que este tema en la actualidad es muy importante. También es importante porque el gobierno pretende dejar de utilizar esta extracción y generar, por ejemplo, energías que no tengan que afectar tanto el ambiente. También la formulación del proyecto. En Colombia se tienen varias zonas de humedales, ciénagas, entre otros, entonces se quiere ayudar como a que estos suelos se cuiden y así que el campesino pueda utilizar estas tierras para hacer los cultivos y que esta sea nuestra manera de ingreso al país. Bueno, la pregunta que queremos hacerle es: ¿puede el fracturamiento hidráulico devastar el medio ambiente? Esta pregunta la vamos a responder a medida que vamos consultando las otras diapositivas y los otros ambientes. Dentro de nuestra investigación consultamos alrededor de 10 artículos y seleccionamos 3, los cuales consideramos fueron los más relevantes para el tema. El primero de ellos, de título Psicorremediación como estrategia de recuperación de humedales y pantanos con potencial en Colombia. Fue escrito en el año del 2022 y consiste en métodos biológicos para la recuperación de humedales, como la aplicación de cianobacterias y algunas algas, las cuales no necesitan demasiado sustento demasiado más mantenimiento y aportan demasiado a la purificación del agua. El segundo de ellos se titula Entre el petróleo y el medio ambiente, la lucha ambiental de la Corporación Regional en Barranca Bermeja. Este habla de la relación que existe entre la política y el petróleo, siendo Barranca Bermeja siendo una de las zonas más pobres y más explotadas por la explotación petrolera. El tercer artículo consultado, de título La evolución del impacto de ciclo de la vida del gas de esquisto en el fracking de Túnez, habla de cómo el fracking tiene un impacto ambiental directo con la sociedad en el pueblo de Túnez. Habla directamente que el fracking, que es considerado una de las mayores causas de degradación en la sociedad y en la población.
Y bueno, la pregunta acá es, ¿qué tiene que ver todo esto con la discusión literaria? Bueno, tengamos en cuenta que nuestro libro, o bueno, canon, habla sobre el crear o morir. Y bueno, teniendo en cuenta varios aspectos que resalta, como son los innovadores sociales y cómo la progresión social latinoamericana se ha visto cerrada por la distinción de falta de creatividad. Entonces para ello lo vamos a relacionar que nosotros debemos buscar varios impactos sociales en cuanto a la renovación e innovación de los distintos proyectos que queremos presentar o incluso buscar hacer una satisfacción social. En cuanto a nuestro proyecto o bueno caso que es con la Ciénaga de Miramar, se ha visto una buena innovación, ya que bueno, el Franklin, al retomar ciertos aspectos medio buenos, es como buscar una nueva renovación de energías, como así proyectarlas de maneras económicas como maneras de la sociedad también, buscando así como un tipo de asequibilidad de manera enérgica, pero no se ha visto de manera bien prolongada y ha visto una mala promoción de la misma, decayendo de la misma. Ya que para ello él nos resalta 5 maneras de innovar y ser innovadores hacia la proyección o el impacto social que debemos tener. Y él resalta siempre, y nosotros en este video queremos resaltar una frase importante que es: para ser innovador tenemos que tener discusión de los artículos que fueron consultados y de los que se mencionaron anteriormente. Entre ellos vamos a mirar el marco teórico, en donde el descubrimiento del petróleo se hizo en esta zona, pero las personas, como sabían que era un buen lugar para hacer esta extracción, empezaron a ir y a explotar dicho corregimiento. También empezaron a dar la minería de oro y también se aprobó una ley en la cual se llamaba troco, lo cual quería decir que pues las personas podían ir a explotar sin necesidad, sin tener sin que se vieran afectados o que hubiera una ley que lo regulara. Pero llegó la empresa Ecopetrol y empezó a regular estas extracciones porque se estaba contaminando mucho la ciénaga. En el año el 2 de marzo del 2018 hubo un derrame de crudo, lo que ocasionó que se diera una contaminación y hubiera muchas toxicidades que iban a afectar a las personas y a las especies que estaban habitando allí. También se hicieron los resultados en el cual en la ciénaga de Miramar se registraron una concentración del oxígeno disuelto de 0 a 0,7 miligramos sobre litro. También pues esto ayudó a que se concluyera que pues se tenía una baja subsistencia para los organismos, entonces eso estaba haciendo que se mataran o que se murieran las especies que estaban allí. El aporte de fósforo en la ciénaga Miramar hace que pues, se puedan tener especies habitables allí, pero pues por la contaminación de esto hace que pues, se tengan algas o microbacterias que hacen que no se pueda tener la vida para las especies en el lugar. También la demanda química del oxígeno que se ha concentrado en la ciénaga de Miramar da como resultados el vertimiento de las aguas urbanas que llegan allí, pues porque también se tienen plásticos, aparte de lo que es la contaminación por parte del fracturamiento hidráulico. La ciénaga está como entre niveles del 40 miligramos sobre litro y 200 miligramos sobre litro de los contaminantes en cualquier época del año. También tenemos los análisis consultados de acuerdo a los resultados, en el cual nos dice que la distribución de hidrocarburos aromáticos policíclicos de la ciénaga, las aguas residuales domésticas pues se han visto afectadas por la refinería de los petróleos. Entre ellas, pues como está cerca Ecopetrol, ellos han ocasionado que se tengan varios contaminantes. También de acuerdo al análisis se logra determinar las tasas de crecimiento de biomasa, clorofila, los contenidos de carbohidratos y las proteínas se vieron afectadas negativamente. Entonces, como se mencionó anteriormente, hace que sea un poco inhabitable la ciénaga y que muchas especies se estén muriendo por este contaminante que es pues, la parte del petróleo y la fractura hidráulica. Bueno, les vamos a hablar sobre la relación entre la ingeniería civil y la ingeniería eléctrica. Pues como se sabe, el fracking es un tema en el cual se involucran varias ingenierías y pues entre ellas estas dos. También cabe aclarar que digamos en la ingeniería civil se estudian o analizan los suelos y en la ingeniería eléctrica se puede encargar también de esa parte y también de la maquinaria que se va a usar para la extracción del fracturamiento hidráulico.
en un proyecto que se hizo aproximadamente en el 2020, donde se hizo la conexión de la ingeniería civil y la ingeniería eléctrica. Lo que querían hacer o lo que quieren hacer es hacer maquinaria eléctrica que permita que se tenga un bajo gasoleo, así permitir que la contaminación no sea tan extrema y no sean afectados pues las ciénagas, los humedales o los ríos. Entonces esto se ha venido implementando en los Estados Unidos y el año pasado, en el 2021, se dijo que se usó en más de 100 extracciones, y en lo cual el 60% pues se está usando esta maquinaria para que no se vea contaminada. Entonces esta sería la relación que se tendría con las dos ingenierías. Mi compañera lo mencionó anteriormente, la ciénaga es un lugar, un ecosistema rico en especies, de las cuales se resalta la garza blanca y el pato aguja. Lo que sucede es que estas aves deben consumir los peces que habitan esta ciénaga. La ciénaga tiene altos índices de plomo y cadmio que son procesados por el hígado del pez, haciendo el pez altamente radioactivo y tóxico para el ave. Pero para explicar cómo llega estos metales pesados, entre otros compuestos a esta ciénaga, tengo que explicar el proceso de fracturamiento y de extracción del crudo de petróleo. Para lograr esto se introduce una manguera hasta llegar a la zona de pizarras de esquisto, que están más o menos a 6.000 metros de la corteza terrestre y de profundidad. Se inyecta agua, entre otros componentes, los cuales ya analizaremos más adelante, que ayudan a la regularización y a la regularización y a la estabilización del crudo. Al momento de llegar, el agua en forma de gas invade las microfibras que existen entre los esquistos y liberan gas de metano que sube a la superficie y es conservado. Resulta que en este proceso se usan diferentes, como lo mencioné antes, se usan diferentes compuestos químicos. Con el ascenso del metanol también se filtran gotas de crudo de petróleo. Está compuesto o está formado por diferentes uniones de parafinas, las cuales son un compuesto orgánico cíclico de la forma CN H2N más 2, donde N es un número real. El número N afecta el ciclo de las parafinas y si hay varias forman una gota de crudo de petróleo. Cuando este asciende y en el proceso de ascenso es donde se pueden producir los derramamientos o los accidentes, como mi compañera lo mencionó, y es el que afecta a la ciénaga Miramar. En este derramamiento y los compuestos químicos presentes dentro de todo el proceso, distintos componentes químicos están presentes en este proceso, como lo había mencionado anteriormente, para la estabilización. Cuando se produce un derramamiento, estos compuestos químicos también se filtran con el crudo de petróleo. Hicimos una larga investigación y existen alrededor de 50 o 60 compuestos. Estos compuestos son característicos porque son demasiado fáciles de adquirir dentro de los derramamientos y más fáciles de caracterizarlos, aparte de ser altamente nocivos para la salud en muchos casos. Entre ellos, los que los voy a nombrar a continuación son metanol, el cual es un alcohol, es un compuesto orgánico, está compuesto por carbono e hidrógeno de fórmula CH3OH. Tiene 4 enlaces covalentes y es altamente reactivo. Es soluble en el agua, en alcohol y éter. La dosis más letal que se puede encontrar para un humano es de 4.28 miligramos por kilogramo de peso del humano. Tenemos este índice, a pesar de que es muy alto en comparación a la concentración que hay en el agua,
bueno, es demasiado fácil de llegar, fácil de conseguir, porque a pesar de que hay muy poco en una molécula de agua, bueno, en un litro de agua, perdón, hay suficiente como pues si es consumido es demasiado peligroso. Ácido clorhídrico, el cual se usa para estabilizar las metales pesados como el plomo o el cadmio, para neutralizar es la palabra correcta. Se encuentra en una concentración del 0.23% dentro de un 43% dentro de un derramamiento. Este ácido se compone por cloro de hidrógeno de fórmula HCl. Tiene una densidad de 36 gramos mol, una masa molar de 36.45 gramos por mol y una densidad de 1.4 mililitros. Cuando entra en contacto con el agua desprende hidrógeno gaseoso y cloro que a la inhalación produce corrosión interna y daños graves pulmonares. También se encuentra el tolueno, otro compuesto orgánico a base de carbono e hidrógeno de fórmula C7H8. Es un hidrocarburo aromático. Finalizar este gran tema, vamos a dar una conclusión, y esta fue que tras el análisis se pudo identificar ciertas sustancias que fueron expuestas dentro del fracturamiento hidráulico, esto en Puerto Esguich, Santander, específicamente en la Ciénaga Miramar, exponiendo ciertos acontecimientos sociales y bueno, enfoquémoslo más en socioambiental, el cual le dio hincapié a ciertos acontecimientos de este fenómeno que es muy controversial a nivel político, económico y ambiental, que llevaron a cabo ciertas discusiones dentro de este proyecto. También se llevó a cabo la identificación de ciertas sustancias corrosivas que fueron expuestas hacia el ambiente, y asimismo se hubo una promoción, se llegó que el fracking es lucrativo, pero a la vez no, llegando a un punto de ser no lucrativo dentro de su promoción a nivel genérico. Bueno, muchas gracias por la atención prestada y espero les haya gustado mucho.